¿qué relación ha guardado el belicismo y la economía a lo largo de todos estos años? Pues bien, nosotras a través de nuestro póster vamos a intentar analizarlo. Más en profundidad nos centraremos en conflictos rupturistas, que desde nuestro punto de vista son los más importantes. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es un conflicto bélico? Pues bien, es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. Un conflicto bélico puede desarrollarse en varias batallas y extenderse durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué se da? Las causas de un conflicto bélico son diversas y en ocasiones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, motivos religiosos, económicos, étnicos y políticos. En un conflicto bélico pueden luchar tanto militares como civiles. Pero, ¿cómo afecta a la economía un conflicto bélico? Pues bien, una economía de guerra es la que se aplica en momentos históricos de fuertes convulsiones violentas, sean o no conflictos armados, o en periodos de extrema autarquía, y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el abastecimiento, desincentivar el consumo privado y garantizar la producción de alimentos, así como controlar la economía nacional desde el Estado. Tiene diferentes efectos sobre la economía del país a largo plazo, como las distintas deudas que esto conlleva. También encontramos efectos a medio y a corto plazo, como la reconstrucción de ciudades y la vuelta a una economía de paz. Entre las consecuencias destacan las demográficas y las sociales. Si nos centramos en las demográficas, en los periodos de enfrentamientos armamentísticos han habido decrecimientos notarios de la tasa vegetativa. Y si analizamos las consecuencias sociales, la destrucción material y la pérdida de vidas humanas afectan tanto a su moral como a sus ganas de insistir en proyectos e iniciar otros nuevos. Ahora vamos a pasar a analizar la industria bélica. La industria bélica, armamentística o militar es el comercio y la industria global que fabrica y vende armas y municiones, equipos y tecnología militar. Puede ser gubernamental o privada y trata sobre la investigación, desarrollo, producción y servicios de materiales, equipos e instalaciones militares. Es un negocio que a día de hoy sigue moviendo el 2,4% del PIB de la economía mundial. Si nos centramos en el gráfico, o bien dicho, una imagen donde podemos observar varios gráficos y un esquema, sobre la exportación de armamento podemos ver cuáles han sido los 10 países que más armas han exportado en el periodo de 2015 y 2019. Como podemos ver, destacan Estados Unidos y Rusia. Armisticio y tratados de paz. En la guerra, un armisticio es la suspensión de hostilidades de ejércitos beligerantes. Todo armisticio debe ser notificado oficialmente y en tiempo útil a las autoridades competentes y a las tropas, quedando suspendidas las hostilidades inmediatamente después de la notificación o en el plazo que fijen los contendientes. Un tratado de paz es un acuerdo entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos, que culminan formalmente un estado de guerra entre las partes. ¿Cómo se financian? 1. La confiscación de los recursos finales y medios de producción. 2. La imposición sobre rentas, actividades económicas o valores patrimoniales. 3. El endeudamiento por medio de crédito concedido por personas e instituciones privadas. 4. A través de la emisión de moneda que acaba provocando la inflación monetaria. Tipos de guerras. Guerras ofensivas, defensivas, trincheras, feudales, mundiales, de revolución, de independencia, de conquista. Guerras santas. Aquellas que son convocadas por la Iglesia o un representante religioso, amparándose en tradiciones ancestrales de lucha por la supervivencia de una religión sobre otras, o de una cultura sobre otras. Guerras civiles. En ellas se disputan dos o más bandos políticos y o sociales dentro de un mismo país, por controlar la dirección de las instituciones o de imponer un modelo sociopolítico por encima de otro. Guerras de guerrillas. Conflictos en los que un contendor, usualmente una fuerza de ocupación, es desproporcionalmente superior a la otra, y esta última acude a tácticas de enfrentamiento breve y retirada rápida, dado que no puede hacer frente a su enemigo. Guerras totales. Se emplea este nombre para los conflictos en los que las naciones involucradas movilizan hasta el último de sus recursos disponibles para enfrentar y vencer al enemigo. Guerras nucleares, surgidas solo a partir del siglo XX, y el desarrollo de las armas atómicas de destrucción masiva. Representan un peligro incluso para la vida misma del planeta, ya que las bombas atómicas podrían arrasar con otras ciudades y regiones enteras. Guerras políticas. Las guerras ideológicas responden a la necesidad de proveer a los seres humanos con razones por las que morir y matar colectivamente, en función de la doctrina y de los intereses de los poderes que les empujan a ello.
Después de los conflictos bélicos se instauran organismos internacionales, de los cuales hemos destacado la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Fue creado en 1945 para mantener la paz y la seguridad internacional, evitar los conflictos y proteger los derechos humanos desde 1948. La Unión Europea se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos entre los países de Europa y lograr la integración económica y política entre los países participantes. En sus inicios fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La PESC, o Política Exterior y Seguridad Común, les permite actuar y expresarse con personalidad propia en la escena internacional. También hemos insertado un gráfico que nos muestra los países que siguen en conflicto en la actualidad, que son Afganistán, Argelia, Birmania, el Chad, Etiopía, Filipinas, India, Irak, Israel y Palestina, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República del Congo, Rusia, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Turquía, Uganda y Yemen. Ahora explicaremos más en profundidad los conflictos más rupturistas a lo largo de la historia. El primero es la Revolución Francesa, sucedida en 1789. Trató de un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó en Francia y en otras naciones, que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La siguiente guerra que destacamos es la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Marcó el primer gran conflicto del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades, que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Se originó en Europa por la rivalidad entre las potencias industriales y militares de la época, dividida en 2 alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, ganando finalmente la guerra, la segunda de estas 2. Fue el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta y costó la vida de entre 10 a 60 millones de personas. Más tarde, en 1939, da comienzo la Segunda Guerra Mundial, que durará hasta 1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto violento en el que se vieron implicados más de un centenar de países de todo el mundo que participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, principalmente civiles. Alemania, con los nazis y Hitler en el poder, invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando comienzo a la guerra. Poco después, Reino Unido y Francia declararían la guerra a los países alemanes, uniéndose a ellos países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El siguiente conflicto rupturista es la guerra de Yom Kippur, que comenzó el 6 de octubre de 1973 y terminó 18 días más tarde, el 24 de octubre de 1973. Se inició con el ataque sorpresa de Siria y Egipto a Israel. El objetivo era aprovechar la celebración religiosa en las que las guarniciones fronterizas cuentan solo con la mitad de las tropas, para recuperar los territorios perdidos en 1967. Fue una acción relámpago que finalmente se alargó más de 2 semanas sin resultado alguno, y en la que murieron 13.500 soldados, 2.500 israelíes, 3.500 sirios y 7.500 egipcios. La guerra del Yom Kippur tuvo una dimensión mundial a la vez que regional, porque Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña prestaron soporte a Israel, y la Unión Soviética hizo lo mismo con los Estados árabes. La principal consecuencia global del conflicto fue la decisión de la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP de no exportar petróleo a los Estados Unidos, Holanda, Portugal y África del Sur, por haber apoyado a Israel en la guerra. De 2001 a 2014 se produce la guerra de Afganistán, que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los talibanes, y por una coalición internacional comandada por Estados Unidos. Comenzó el 7 de octubre de 2001 con la Operación Libertad Duradera, del ejército estadounidense, y la Operación Eric de las tropas británicas, lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, de los que el país culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al derecho de la legítima defensa. Por último, explicaremos las primaveras árabes, que tuvieron lugar entre 2010 y 2012. Las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010 a 2012, denominadas primaveras árabes, consisten en una serie de alzamientos populares principalmente en el norte de África. Comenzó con la revolución de Túnez, apoyada por el ejército. Estuvo causada por factores estructurales y demográficos, unas condiciones de vida duras arraigadas en el desempleo, a lo que se añadían regímenes corruptos y autoritarios.
Estos regímenes, nacidos de los nacionalismos árabes de entre las décadas de 1950 y 1970, se fueron convirtiendo en gobiernos represores que impedían una posición política creíble y dio lugar a un vacío llenado por movimientos islamistas de diversa índole. En los países involucrados hubo cambios rupturales de regímenes o de jefes de Estado. En estos países sigue habiendo una gran cantidad de enfrentamientos. Sin embargo, Túnez es el único país que ha conseguido hacer una transición a la democracia de entre estos. En conclusión, en nuestro trabajo hemos visto que con el paso del tiempo, las características de las guerras han ido cambiando. Las actuales guerras tienen cada vez una mayor magnitud, así como incrementan los recursos utilizados. La capacidad destructiva también ha aumentado mucho con el desarrollo tecnológico en la industria armamentística, con un gran peso de las armas nucleares. En un futuro pensamos que las guerras pueden pasar a un plano más cibernético debido a que cada vez hay una tendencia creciente a la dependencia de las nuevas tecnologías. Otro posible escenario sería la lucha con intervención nuclear o química que tendría externalidades negativas para el medio ambiente. También tendría un elevado impacto social, ya que afectaría más a la población que las guerras anteriores. A pesar de todo esto, los motivos de la guerra se mantienen, el constante deseo de poder y la lucha para conseguirlo. Por ello, a pesar de diferenciarnos de los animales por nuestra racionalidad, a veces no sabemos distinguir dónde están los límites de nuestra parte lógica y animal, provocando desastres mundiales.